Ricardo de la Cierva. Dividida en 7 bloques temáticos, estos episodios históricos de España abordarán el reinado de Alfonso XIII, los años finales del franquismo y los primeros del reinado de Juan Carlos I, la transición o la democracia vista por dentro y además la historia de la Segunda República y de la Guerra Civil Española. Esta serie se inicia con los títulos Acoso y derribo de Alfonso XIII y Monarquía y República, jaque al rey, que en este momento se encuentran en kioscos y librerías. Ricardo de la Cierva posee una biblioteca sobre temas históricos nada más y nada menos que con 60.000 volúmenes, la primera del mundo entre los particulares, y ha sido testigo de gran parte de la historia reciente de España. Ricardo de la Cierva es autor de 57 libros de historia, historia universal e historia de la Iglesia, y con algunos de ellos ha superado los casi 100.000 ejemplares de venta. Ricardo de la Cierva fue senador por Murcia y vicepresidente de la Comisión Constitucional del Senado en 1977. Formó parte del Congreso de los Diputados a partir de 1979 y fue designado ministro de Cultura en 1980 por Adolfo Suárez. En 1982, don Ricardo de la Cierva abandona totalmente la política activa para dedicarse exclusivamente a su cátedra de Historia y de Investigación. Desde entonces no pertenece a partido político alguno y ha tenido una intensa carrera literaria. Don Ricardo de la Cierva, buenos días y muchas gracias por estar en Primera Plana. Buenos días y muchas gracias a ustedes por una presentación tan halagüeña. Episodios históricos de España aparece, estamos viendo los anuncios en televisión, en medios de comunicación, como un gran proyecto, ¿no? Sí, es un proyecto el más ambicioso que yo he abordado en mi vida, y han sido muchos, porque parece que ya el momento ante los disparates tremendos que se están oyendo sobre la historia de España, la última broma ha sido esta de las brigadas internacionales, que ha sido una verdadera vergüenza nacional, por lo menos para mí. Se adelanta usted, don Ricardo, yo quería preguntarle al final y se adelanta ya. Pues se lo digo después si quiere, pero eso, bueno, eso es una de tantas cosas. En la última campaña electoral, los candidatos principales se enzarzaron en discusiones históricas sobre las cuales no sabían una sola palabra, una cosa auténticamente inconcebible. Entonces, eso yo lo atribuyo pues a una ignorancia general del pueblo español, que, como ha dicho muy bien la actual ministra de Cultura, pues no le han enseñado historia, y entonces, pues claro, no sabe nada sobre lo que ha pasado en este país en su último siglo. Y lo mismo que Benito Pérez de Galdós, a finales del siglo XIX, quiso hacer sus episodios nacionales para contarle al pueblo español lo que había sido el siglo en que vivían, el XIX, pues bueno, él lo hacía desde la novela histórica, yo lo hago desde la historia rigurosa, que puede ser tan interesante como una novela, porque también es muy amena y muy atractiva, ¿no? Pues estoy intentando hacer lo mismo, explicando a ese mismo pueblo español el siglo que está terminando y que él ha vivido. Es decir, que de alguna manera su proyecto que es una realidad, Episodios Históricos de España, se aproxima a aquella idea de los episodios nacionales contemporáneos, o quizá también al trabajo que hicieron en su día Ricardo Fernández de la Riera y Susana Marx. Claro, sí, ellos hicieron un trabajo muy interesante que llegó hasta la Segunda República. Pero ellos siguieron un poco la pauta novelada, claro, la pauta de Galdós. Yo no es que me parezca eso mal, me parece muy bien, pero yo creo que la mejor novela es la historia bien contada. Y entonces lo que hago es un intento riguroso de historia, muy seria, muy documentada. Ahí están las fuentes en cada uno de los episodios, pero a la vez pues muy amena y muy legible. La primera aproximación que yo he hecho a los primeros lectores que ya tienen los episodios históricos de España me hablan que hay una proliferación de datos enorme, ¿no? Sí, yo procuro dar siempre mucha información, es lo más importante que hay que hacer, dar los hechos, facilitar los hechos. Bueno, después los hechos se elaboran mediante un recurso científico que tenemos los historiadores, y que es el análisis histórico, en el cual se ven ya unas conclusiones, unas interpretaciones. Yo las interpretaciones y las conclusiones se las dejo un poco al lector. A mí lo que me preocupa es presentar la sucesión de hechos con todo rigor, y luego analizarlos históricamente también con toda seriedad. Los hechos son testarudos, que decía Jean-François Rebel. Los hechos no se pueden variar, lo que hay que hacer es fijarlos. No se puede decir
pues eso, que la guerra civil española, resulta que el general Franco ganó la guerra civil porque tenía muchos más medios, pero sí es exactamente al contrario, pero no hay que decir que tenía más o que tenía menos, hay que decir cuántos tenía, qué voluntarios, qué... El dato. En fin, esto es lo que hay que fijar, y luego ya el lector saca las conclusiones. Por ejemplo, el otro día en estos mismos micrófonos, Fernando Vizcaíno Casas, a propósito del tema de las unidades internacionales, yo hacía una referencia de, hombre, ahí está el libro de Ian Gibson con respecto al tema de Paracuellos del Jarama, ¿no? Y él me decía, no, y Ricardo de la Cierva tiene un libro absolutamente contundente sobre esto, ¿no? Claro, yo hice hace año y medio ya un libro que se llama Carrillo miente, pero el subtítulo es lo importante, 153 documentos frente a 103 mentiras. Entonces, cuando Carrillo publicó sus memorias, todas las memorias hay aspectos interesantes, pero en las de Carrillo yo detecté 103 mentiras, algunas muy complejas porque tienen 17 apartados, todos mendaces, ¿no? Bueno, entonces yo fui poniendo con las mismas palabras de él y numeradas, además, esas mentiras una detrás de otra, y a cada una de esas mentiras yo sobreponía un documento o varios documentos, porque hay más documentos que mentiras, que son testimonios muchas veces del propio Carrillo, otras veces de otras personas de su partido o de su bando, que generalmente prefieren ese tipo de documentos. Por ejemplo, su compañero de tantísimos años, Fernando Claudín, que escribió un libro o dos para rebatir totalmente a Carrillo. Bueno, y pongo esos otros documentos contrastando con lo que dice Carrillo y que el lector vea quién tiene razón. Yo lo que puedo decir es que por parte de Carrillo y por parte de sus antiguos seguidores, comunistas, etcétera, no ha habido una sola réplica. Sé que ha habido muchos malos humores y muchas pataletas, pero en privado. En público nadie se ha atrevido a decir que mis documentos son falsos o que las mentiras que yo atribuyo a Carrillo son también falsas, que él dijo más o menos la verdad. Pues no la dijo, y yo creo que lo tengo ahí demostrado. Ese libro ha tenido 6 ediciones y ninguna réplica. Don Ricardo de la Cierva, nosotros somos muy claros en Radio Libertad. En Carrillo miente se puede saber, que yo creo que es la gran pregunta, ¿qué es lo que hizo Santiago Carrillos en Paracuellos del Jarama? Porque bueno, se nos dice que él tenía 21 años en ese momento, que allí había un consejo político, que en fin... Los refugios de Carrillo, que es un hombre que ya en su ancianidad está recayendo en un vicio muy desagradable, que es la autocomplacencia y la autocompasión, ¿no? Él se tiene mucha pena a sí mismo, y creo que tiene razones para hacerlo. Pero ahí están los documentos de la causa general y otros muchísimos que yo aduzco. Sí, tenía 21 años, perfectamente, la edad de Alejandro Magno cuando conquistó el mundo, de manera que a esa edad se pueden hacer muchas cosas buenas y malas. Entonces, Santiago Carrillo ingresa en el Partido Comunista el 6 de noviembre del año 1936 a las 5 de la tarde. Entonces, él, que ya estaba colaborando con el Partido Comunista, que ya había estado en la URSS, que ya había hablado con Stalin, que ya estaba en la órbita comunista, pero todavía era el secretario general de las Juventudes Socialistas, que se pasan con él casi todas, hay una excepción, pero casi todas, se pasan al comunismo. Bueno, a partir de ese momento, en ese mismo instante, él es designado consejero de orden público en la Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general Miaja. Es un gobierno autónomo, el gobierno se ha ido a Valencia ese mismo día, y se queda Miaja con sus muchachos, todos bastante jóvenes, comunistas 5 o 6 de ellos, serían mayoría en la Junta, se quedan, bueno, pues para proceder a la defensa de Madrid, cosa que realmente consiguen. Pero en la Consejería de Orden Público, que es la que Carrillo dirige, y dirige con mano férrea, empieza largando 4 decretos terribles que aparecen en el boletín oficial, o sea que vamos, en la Gaceta de Madrid, que no es un invento, ¿no? Y allí él fija una serie de normas, poniendo a sus órdenes a un cuerpo selecto que tenía la República de Madrid, que se llamaban las milicias de vigilancia de la retaguardia, que era el cuerpo encargado de la represión, formado en gran parte por antiguos guardias civiles. Vaya nombrecito. ¿Cómo? Que vaya nombrecito. Sí, milicias de vigilancia de la retaguardia. Bueno, pues esas MVR, esas milicias de vigilancia de la retaguardia, las forma Carrillo por consejo de los asesores soviéticos que había en Madrid, por ejemplo el general Gorev y sobre todo Mikhail Kolsov, que era el enviado especial de Stalin para asuntos de represión. Todas las tardes tenía una conferencia telefónica con el señor Stalin, ese gran demócrata, en Moscú. Bueno,
Entonces, con esas milicias, él tiene el control absoluto de las cárceles, de las 4 grandes cárceles de Madrid, repletas de presos, 8.000 en aquel momento. Bueno, luego tiene el control de todo lo que se llamó las sacas, con palabra trágica, las sacas de los presos para llevarlos, bueno, teóricamente a la retaguardia, es decir, a Valencia, a Chinchilla, a San Miguel de los Reyes. Bueno, ninguno pasó de Arganda. Los que más llegaron más lejos fue Alcalá de Henares, donde fueron metidos en la cárcel y muchos de ellos asesinados allí mismo. Bueno, pero la gran mayoría ni siquiera llegaban a Alcalá ni llegaban a Torrejón. La gran mayoría se quedaban primero en Rivas hacia Madrid, que fueron los primeros asesinatos en masa el día 5. Esos asesinatos del día 5 no son responsabilidad de Santiago Carrillo. Él todavía no había tomado posesión. Él toma posesión el día 6 a las 10 de la noche. Yo he seguido esos días hora por hora, por razones obvias, porque a mí estoy yo muy familiarmente interesado, como es natural. Lo sé. Días, y a las, más o menos a las 7 de la mañana, aparecen ya unos delegados de la Consejería de Orden Público, enviados directamente por Carrillo y por su adjunto, segundo Serrano Poncela, que lo ha confesado todo por escrito. Bueno, y van a las cárceles, hacen la selección de presos, pues primero los militares, segundo los profesionales más distinguidos, tercero, bueno, así lo van haciendo las listas las observamos íntegramente, y en las listas se ponía muchas veces libertad, y en libertad es fusilamiento, es exactamente lo contrario, el doble lenguaje orwelliano que siempre utilizan los comunistas. Bueno, y entonces las milicias de vigilancia de la retaguardia llevan a esos presos, y la primera saca, ya bajo responsabilidad de Carrillo, porque la anterior había sido el día 5, pero ya esa había sido por responsabilidad de la Dirección General de Seguridad, del señor Ángel Galarza. Ángel Galarza ha huido con todo el gobierno y ya es la responsabilidad directa de Carrillo la que ordena que esas personas sean llevadas a determinados campos de exterminio, donde en efecto son fusilados, el más importante para Cuellos de Jarama, donde hay posiblemente en este momento unas 10.000 personas enterradas, no todas fusiladas allí, porque allí se fueron llevando luego durante la guerra y después de la guerra a muchas personas fusiladas en la provincia de Madrid, que se concentraron después allí los cadáveres. Pero durante la guerra, los meses que Carrillo está al frente de la consejería, que son desde el día 6 por la noche de noviembre hasta más o menos el día 7 o 8 de diciembre, porque hay tales protestas por lo que está sucediendo en Paracuellos, protestas que vienen del cuerpo diplomático, de personas del cuerpo diplomático. Yo conozco algunas, el cónsul de Noruega, Félix Schleyer, por ejemplo, es una de las que más insiste, que consiguen llegar allí, consiguen ver los cadáveres, porque tardaban a veces en enterrarse, y entonces hay una protesta de todo el cuerpo diplomático tremenda. Entonces hay una sesión de la Junta de Defensa de Madrid, cuyas actas publicó un historiador comunista, Julio Arostegui, pero que le dio un disgusto tremendo a sus colegas, porque él publicó las actas y yo creo que no las leyó, vio que estaban ahí los documentos, los publicó, hizo una introducción, pero no debió leerlas, porque en las actas del día 15, por ejemplo, ahí está una prueba documental tremenda de que el propio Carrillo dice: aquí en el problema de las sacas de los presos y de los traslados de prisiones y de las ejecuciones de los presos, el único responsable soy yo. Eso lo dice él con sus mismas palabras. Y luego cuando le preguntan unos corresponsales extranjeros, ya casi acabada la guerra, que qué recuerda él de las actas de la Junta de Defensa, dice que él no tiene ninguna noticia de que se hubieran hecho tales actas, que ahí nadie tomaba nota. Bueno, pues no solamente se hicieron, sino que hay dos juegos diferentes. Y que son de los que ha tomado ese historiador comunista, por más señas, que es Julio Arostegui, y los publicó. Cuando la Comunidad de Madrid, regida entonces por el señor Leguina, se dio cuenta de la barbaridad que habían hecho, porque claro, confesaban todos los crímenes de Madrid y concretamente de Carrillo, retiraron la edición. Y yo vi los enormes montones de la edición, que no llegó a librerías, únicamente estaba en algunos sitios, en una especie de gran desván que había en el edificio de la antigua Diputación Provincial de Madrid, y tuve la suerte de acercarme por allí, pedir al funcionario de turno, que era una buena persona, que como aquello era una edición pública, yo quería hacerme con algún ejemplar, y me dio 5 ejemplares, que los tengo en casa. Bueno, y eso es un documento, uno de los muchos, no es el único, ¿no? Pero es estremecedor, porque ya digo, la sesión del día 15, Carrillo confiesa paladinamente que el responsable de todo eso es él.
Eso se lo he dicho yo por escrito, en 6 ediciones de mi libro. Y he reproducido exactamente el acta del día 15. En Carrillo miente. Y no he tenido ninguna respuesta, porque no la puedo tener, porque él tiene que decir que es verdad, naturalmente. Don Ricardo de la Cierva, yo le voy a realizar una pregunta de carácter personal. Venga. Si a usted le parece, la contesta, y si no, hacemos una abstracción sobre el asunto. Venga. ¿Por qué asesinaron a su padre? Bueno, por supuesto fue sin juicio previo, por supuesto fue sin ninguna garantía procesal, y fue un poco por un acto heroico suyo, que a mí me pone los pelos de punta cada vez que me acuerdo. Él estaba en una determinada galería, de la cual luego se salvaron casi todos porque estaba custodiada por unos anarquistas buenas personas que lo que trataban era de que a estos señores no los asesinasen, ¿no? Pero mi padre era encargado de la farmacia de la cárcel Modelo y él dijo que no podía irse a esa galería, que se tenía que quedar en la farmacia porque había muchos enfermos y él tenía que atenderles y que él era abogado, no sé si te sabe una palabra de medicina, pero bueno, estaba haciendo esa labor humanitaria y sabiendo perfectamente que quedándose allí se jugaba la vida, se quedó allí. Bueno, entonces, estos encargados de Carrillo que llegaron ahí en la madrugada del día 6 a 7, ya en el día 7, para seleccionar gente, pues con las fichas de la cárcel que le suministró el director, que lo ha confesado el director también, porque todo eso está ya más que documentado, pues uno de los nombres que dio fue el de mi padre, que además era militar de complemento, además de ser abogado. Y entonces el hecho de ser militar de complemento ya era condena a muerte segura, como si hubiera habido algún sacerdote, que los hubo. O llevar corbata, por ejemplo. ¿Cómo? Que llevaba uno corbata y te fusilaba. Bueno, ¿no? eso por supuesto, corbata, sombrero, eso como signos externos. Pero como profesiones, la más buscada naturalmente eran los sacerdotes y religiosos, y después los militares. Y después ya los profesionales, pero a los profesionales no les llegó ese primer día, que hubo 3 sacas, y claro, como mi padre figuraba como militar de complemento, era teniente complemento de caballería, pues entró en la segunda de las sacas, que llegó a Paracuellos a las 3 de la tarde aproximadamente de ese día. Y el cónsul de Noruega, la embajada de Noruega, donde nosotros estábamos refugiados, yo estaba allí con mi madre y con mi padre había salido de la embajada y por eso le pudieron capturar, pues fueron fusilados en esa segunda saca sobre las 3 de la tarde, sabemos exactamente el sitio donde está, junto con otras personas, y junto con nada menos que 20 religiosos pasionistas que han sido los primeros religiosos beatificados por Juan Pablo II, entre los que hay en Paracuellos. Y entonces, bueno, pues aquello es tierra de mártires, bueno, es una muerte semejante a la de estos heroicos misioneros que por salvar a unas monjas pues les han dejado su coche y se han quedado para que los mataran ahí los salvajes estos del Congo, ¿no? Bueno, el que da la vida por sus amigos, pues no cabe mayor amor, ¿no? Esa es la definición de martirio que tiene la Iglesia Católica. Y por eso estudié yo tan a fondo esto, y quizá por eso Carrillo también, que sabe que es verdad todo, pues no ha querido echar más leña al fuego y no ha querido nunca contestar. Más aún, en un libro que acaba de sacar ahora, en una colección de estas de historia nueva, la que ha hecho Rafael Borrás, pues él habla, me cita a mí, a propósito de otras cosas, no tiene que ver nada con la guerra civil, una cosa de Don Juan y Franco, y me cita con el elogio, como diciendo, bueno, mire usted, yo en ese tema no quiero entrar, ¿no? Bueno, hace bien en no entrar, yo no tengo odio ni tengo rencor, pero sí he tenido muchísimo interés en dejar la historia totalmente en su sitio. Don Ricardo de la Cierva.